Bueno, pues ese cuerpo, y aquí culmina el principio de la integridad, ese cuerpo no es algo separado de la persona, no es un puro material biológico que yo puedo manipular en un laboratorio, no. Ese cuerpo tiene un significado personal. No solamente es un cuerpo humano, sino que por ser humano tiene un significado personal, es decir, participa de mi persona, de mi dignidad, de mi altísima vocación, de mi cualidad o de las notas que caracterizan mi naturaleza humana, que soy un ser racional, un ser libre, un ser capaz de decidir mis propios actos, un ser que ama, etc. De todo eso participa mi cuerpo, es decir, mi cuerpo es no solamente humano, sino que por ser humano es además personal. No es un objeto, ni un instrumento, ni un ámbito de placer, puramente eso, no, mi cuerpo es, soy yo misma, y además participa del significado personal, participa de lo que yo soy, de mi persona. Esto es ya un primer límite a la posibilidad de que el hombre pueda disponer y dominar simplemente desde la técnica el cuerpo humano. Simplemente porque el cuerpo participa y tiene la misma dignidad de toda la persona, el significado personal del cuerpo. Bueno, un segundo principio es lo que se llama la norma personalista del amor. Juan Pablo II hablaba de ella así, ¿no? Y se enuncia de la siguiente manera. Cito literalmente a Juan Pablo II. La persona es un bien, respecto del cual el único comportamiento adecuado es amarle. La persona es un bien, respecto del cual el único comportamiento adecuado que se ajusta a ese bien es amarle. Con esto ya digo todo, sacas consecuencias, ¿no? Claro, según esto, la razón de ser del amor humano es el hombre. El hombre en cuanto bien, amable, es decir, digno de ser amado. No solamente eso, sino que la razón del amor humano es, en último término, el hombre en cuanto don. Porque yo soy racional, porque yo soy libre, porque tengo una voluntad, porque tengo una capacidad afectiva, yo puedo darme. Y en la medida en que me doy, salgo de mí mismo y me doy al otro, así soy más humano y más persona. Pues la razón de ser del amor es el hombre, en tanto que valor, bien, cuyo único comportamiento adecuado que exige por sí mismo es el amor. Darse para expresar el amor y realizarse en el amor y recibir el don del otro, que es expresión del amor. Claro, según esto, es inmoral todo aquello que rebaja el amor humano a un nivel infrahumano, es decir, al nivel de la naturaleza puramente animal o sensitiva, o la instrumentalización del otro reducido a su cuerpo, instrumentalización del cuerpo. Instrumentalización del cuerpo pues para fines publicitarios, para fines de tipo hedonista, pues cuántas veces nos servimos del cuerpo del otro, reducimos la persona a su cuerpo y el cuerpo del otro a su aspecto puramente erótico o sexual, y nos servimos solo de ese aspecto del cuerpo como instrumento para satisfacer mis necesidades, intereses, deseos, etc., ¿no? Pensad en toda la publicidad que se sirve de un cuerpo normalmente desnudo, es decir, del aspecto sexual y erótico de ese cuerpo para vender un producto. Pues es inmoral todo aquello que rebaje el amor humano, es decir, personal, a un nivel infrapersonal, es decir, el utilitarismo. En su doble mentalidad, el utilitarismo hedonista, es decir, me sirvo de ti para satisfacer mi deseo de placer. O el utilitarismo de tipo procreatista, ¿verdad? Es decir, que yo me sirvo de ti solo para procrear y tener hijos. Pensad, por ejemplo, en objetualizar al otro. El otro para mí es un objeto. Es decir, no veo al otro, pensad en el matrimonio, pero pensad en el ámbito de las relaciones sociales, profesionales. Veo al otro solo como un objeto para mí. Pensad en la visión naturalista, puramente biologicista, si queréis, del otro, del cuerpo de la persona, o puramente naturalista. En fin, hay tantos ismos que reducen la persona a su cuerpo y reducen el cuerpo solo a una dimensión muy concreta, que es la dimensión sexual o erótica, ¿no?
Bueno, pues todo lo que sea rebajar el amor humano a un nivel infrapersonal es por la misma dignidad de la persona, desde el punto de vista de lo personal, de lo humano, inmoral. Pero hay más. La norma personalista explica muy bien los dos polos, la estructura del acto conyugal, ¿no? Dice la Humane Vitae en el número 12, ¿no?, que el acto conyugal une profundamente a los esposos, el significado unitivo, los hace aptos para la generación de nuevas vidas, ¿no? Uniéndolos, favorece, les capacita para la procreación. Es decir, el acto sexual tiene un doble pulmón, ¿no?, dos pulmones, ¿no?, una doble dimensión, una doble estructura, ¿no? Primero, la dimensión objetiva. En sí mismo, en su estructura, el acto conyugal tiene un significado unitivo y procreador. Y esa es la estructura del acto conyugal, de la misma manera que un coche tiene su propia estructura, un motor, las 4 puertas o los 5, las ruedas, etc. Así, objetivamente, sea de la marca que sea, así también el acto conyugal tiene su dimensión objetiva, su estructura. Así, objetivamente, ¿no? Esa estructura es ese doble significado unitivo y procreador. Claro, si yo rompo esa estructura, el acto conyugal ya no es humano, ya no responde al significado personalista del cuerpo y al significado íntegro del ser humano, de la persona. Pero además, dice Juan Pablo II, el acto conyugal tiene una dimensión subjetiva. Es decir, la persona da a esa realización del acto conyugal un significado concreto. Conclusión, para que el acto conyugal sea realmente humano, es decir, responda en toda su verdad al significado personal del ser humano, a esta norma personalista, tiene que darse una concordancia íntima entre la dimensión objetiva y la dimensión subjetiva del ser humano, del acto conyugal. Es decir, cuando yo realizo el acto conyugal debo querer en plenitud, internamente, debemos querer, porque el acto conyugal es un acto interpersonal, debemos querer darle el mismo significado que el acto conyugal tiene en sí mismo. Porque si no, el acto conyugal, aunque se realice una relación entre dos personas, en un ámbito interpersonal, no responde a su verdadero significado humano. Esto es básicamente el porqué fundamental de ese número 12 de la Humane Vitae, ¿no? Por tanto, para que tanto el varón como la mujer vivan el acto conyugal en toda su verdad interior, los dos deben querer dar subjetivamente a ese acto conyugal el significado, el doble significado objetivo que el acto conyugal tiene en sí mismo. Bueno, un último principio, brevemente, es la interpersonalidad. Es decir, si es verdad que el amor debe ser visto desde la persona, la norma personalista, no hay amor esponsal auténticamente humano si no es interpersonal. Es más, el don de sí, o si queréis, el acto conyugal, se realiza en la persona, pero también entre personas. Para que sea verdaderamente humano, es necesario el don propio y la acogida de mi propio don por parte del otro. Pero es necesario también que sea el otro quien se me dé y yo acoja su don. Y esa mutua donación, esa donación interpersonal, se expresa a través del cuerpo. El cuerpo tiene su propio lenguaje, el lenguaje del amor, pero de un amor que es y debe ser humano en toda su plenitud. Y para que sea humano, insisto en la idea, ¿no?, el acto conyugal debe respetar, o si queréis, los cónyuges, el varón y la mujer, deben querer y respetar ese significado unitivo y procreador que el acto conyugal tiene en sí mismo. Bueno, pues estos son los 3 principios clave para entender la Humane Vitae y para entender, desciendo un poquito más a otro nivel, la teología del cuerpo de Juan Pablo II. Entonces, la tercera parte de la charla, si queréis, ¿qué significado tiene el cuerpo? Si es verdad que el acto conyugal se realiza en el cuerpo y en el cuerpo adquiere todo su pleno significado, ¿qué significado tiene el cuerpo? ¿Qué es el cuerpo humano?